64, dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua y lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asatean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades y hacen una investigación exacta. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta, y de repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer, y se espantarán todos los que vean. Entonces temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios, y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová, y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Gracias. Dios pelea por nosotros. Capítulo número 64. El contexto de este capítulo, hermanos, es un salmo de lamentación. Y este salmo de lamentación lo está llevando a cabo, este lamento lo está llevando a cabo David. David resulta que está pasando un momento de tribulación en donde el salmista está siendo perseguido por Saúl. Pero no solamente está siendo perseguido, sino que usted y yo conocemos que Saúl continuamente buscó a matar, literalmente, a David. Ahora, el ver todo este escenario, hermanos, que le sucede a David, empieza una aflicción de su alma. Pero no solamente empieza una aflicción de su alma, sino que empieza él a huir por los desiertos, por las dificultades, y todo se va volviendo un esquema difícil, un panorama difícil. Yo no sé si alguno de los que me escuchan o de los que estamos presentes en alguna ocasión ha tenido un enemigo. Cuando una persona tiene un enemigo, primeramente, cuando hay un enemigo, ya literalmente la persona anda a la defensiva. Ya no puede vivir en una normalidad. No solamente ya no se puede vivir en una normalidad, sino que ya no se puede vivir en paz. A tal grado de que usted y yo conocemos de casos de personas que tienen que moverse geográficamente, o sea, del país, porque ya no se puede vivir en la colonia. No solamente ya no se puede vivir en esa colonia, sino que ya no se puede ver con la otra persona. Yo recuerdo del caso de un hermano que me contaba parte de su testimonio, y él me decía, este hermano es policía, y me decía que él se sentía más seguro con el uniforme que sin el uniforme. Y me daba ciertas razones, y una de las razones que me daba es que me dice: con el uniforme, me dice, me respetan. Con el uniforme me siento seguro. Pero me contaba una anécdota él. Una anécdota es una historia de un hecho real que le sucede a las personas. Y dice que
cuando él iba para el trabajo, a la delegación, resulta que él va desarmado porque es cristiano, el arma la dejan en la delegación y no porta arma, pero me cuenta él que en una ocasión, cuando va para el trabajo, cerca de una comunidad violenta acá en el país, se suben mareros literalmente y empiezan a asaltar el bus, y cuando empiezan a asaltar el bus llegan donde él, y cuando llegan donde él y lo ven, lo reconocen que es un policía porque lo han visto uniformado, y no solamente eso, sino que empiezan a gritar en medio del bus y empiezan a decirle a los otros asaltantes: mira quién viene acá, este polizonte, ¿qué decir? Lo vamos a matar. Y me contaba este hermano esta anécdota que le sucede a él, y me dice: mira, hermano, lo difícil y lo complicado que fue en esa ocasión para mí, me dice, el ver a su enemigo, verlo agachar la cabeza, y no solamente agachar la cabeza, sino que esperar lo peor. Pero en medio de aquella circunstancia, no solamente esperar lo peor, empezar a confiar en Dios. Desde el momento, me dice, que yo dejo mi arma en la delegación, desde ese momento yo ya estoy confiando en Dios, porque yo sé que tengo enemigos, me dice, y sé que en más de algún momento me los voy a encontrar en el bus, y se dio ese caso. Entonces, quien no sabe que es un enemigo, ahí le doy una descripción de lo que significa tener un enemigo. Ahora, el salmista en esta ocasión, David, tiene el aparato estatal como enemigo. O sea, el gobierno que está de turno, que es de Saúl, como enemigo de David. Pero no solamente eso, sino que el rey, no solamente eso, sino que todo mundo, usted sabe que busca quedar bien con el poder. Todo mundo es amigo del poder, todo mundo es amigo de los reyes. Y cualquier soldado está dispuesto a agarrar a David y llevárselo al rey y dárselo como trofeo. O sea que tiene serias dificultades el caso de David. Y en medio de esta situación hay un lamento, hay una queja, y está lamentándose, pero no solamente está lamentándose, sino que está pidiéndole a Dios que escuche su queja, que escuche su petición. Y es lo que leíamos acá en el capítulo número 64, en donde dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos. Y entonces él está exteriorizando la situación que está viviendo. Hay un lamento de esta situación y se siente una inestabilidad. No solamente hay inestabilidad en la vida de David, sino que hay una queja, hay una situación real que no es hipotética, sino que es una situación real de una persona que está dispuesta a matarla. Ahora, cuando vemos todos estos escenarios, hermano, como el que le está sucediendo a David, vemos cómo él empieza a clamar, empieza a pedir refugio a Dios y empieza a depositar su confianza en el Señor. Ahora, al depositar su confianza en el Señor, él está consciente de que en medio de esta situación, en medio de esta batalla, en medio de este enemigo, cada uno de sus enemigos serán vencidos. Pero no solamente cada uno de sus enemigos serán vencidos, sino que saldrá él triunfante. ¿Por qué razón? Porque a pesar de la situación que él está viviendo, su confianza él no la ha depositado en un hombre, sino que su confianza él la ha depositado en Dios. Y cuando nosotros, los seres humanos, depositamos la confianza en Dios, entonces el Señor pelea por los que han depositado la confianza en Él. Entonces aquí el salmista nos está dando un contexto de lo que él está viviendo y de lo que él pudo resolver en medio de esta situación de enemigos. Ahora, no solamente
el caso del salmista, sino que cuando nosotros leemos acá este capítulo 64, vemos cómo el salmista logra salir victorioso de en medio de sus enemigos. Logra salir victorioso de en medio de este lamento. Logra salir victorioso de en medio de esta circunstancia imposible. Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo esta tarde. Ahora, la enseñanza, hermanos, de esta noche o de esta tarde o de esta mañana, dependiendo a qué horas nos estén escuchando, la enseñanza de este momento es que el salmista nos trae esta anécdota, que es un hecho real, el capítulo número 64, de cómo él salió victorioso. Ahora, resulta que usted y yo somos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Usted y yo somos el pueblo del Señor. Y sin duda, de entrada nosotros ya tenemos enemigos. Y el primer enemigo de nuestras almas, ¿quién es? Es Satanás. ¿Y quién es un enemigo? Un enemigo es una persona que le desea el mal a otra persona. Si usted no sabía, desde el momento en que usted se convirtió a Cristo, usted tiene un enemigo a muerte. Un enemigo que no lo puede ver en la iglesia. Un enemigo que no solamente no lo puede ver en la iglesia, sino un enemigo que está interesado en que usted y yo regresemos al pecado en donde usted y yo salimos. Él está interesado en que usted no entre al cielo. Él está interesado en que usted no tenga vida eterna. Él está interesado en que usted regrese a las adicciones. Él está interesado en que usted regrese a donde usted estaba. Pero no solamente eso, sino que está interesado en volverlo a encadenar a las adicciones y a los pecados de lo que el Señor lo libertó. ¿Por qué está interesado? Porque Él no puede ver cara bonita en un creyente. Él no puede ver, él no nos puede ver gozoso. Él no nos puede ver en paz, porque a Él eso le ofende. ¿A quién? Al enemigo de nuestras almas. Le ofende que usted esté en la iglesia. Le ofende que usted esté perseverando. Entonces Él tiene una meta, tiene un propósito. Y el propósito de Él para este 2026 es votarlo. El propósito de Él para este 2026 es que usted regrese de donde Él lo liberó, donde el Señor lo liberó. O sea que si usted no está consciente de esta realidad, si usted no está consciente de este enemigo que tenemos, entonces tarde o temprano será vencido por este enemigo. Porque este enemigo que usted y yo tenemos no es un enemigo sencillo, es un enemigo de mucha experiencia. Algunos dicen, póngase a pensar, si la humanidad tiene 7,000 años. 7,000 años tiene la humanidad, promedio. Ahora, póngase a pensar cuántos años tiene Satanás de existir. Si la humanidad tiene 7,000 años, pongámosle una cifra, 14,000 años. Otros 7,000 años. Pongámosle 20,000 años que tiene Satanás. O sea, es un enemigo con mucha experiencia. Usted sabe que a medida que nosotros vamos teniendo más años y vamos cumpliendo más años, vamos teniendo más sabiduría, vamos teniendo más experiencias, tenemos más bagaje. Ahora, si usted habla con una persona de 80 años, tiene una gran experiencia. Ahora, póngase a pensar las personas, la gran experiencia que tiene Satanás con 7,000 años. O sea, es una experiencia nunca antes vista. Eso es una experiencia de 14,000 años. No es un enemigo torpe, no es un enemigo pasmado, no es un enemigo que no las sabe todas. Es un enemigo especialista en votar personas. Es un enemigo especialista en votar a los seres humanos. Por ejemplo, si usted ve, dentro de su trofeo tiene que hizo fallar a la humanidad. O sea, Satanás tiene dentro de su trofeo que hizo fallar al Adán inicial y a Eva inicial. Dentro de su experiencia está de que él fue el que votó al ser humano. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor.
No es un enemigo sencillo el que tiene. Entonces, ¿cómo se define un enemigo? Un enemigo es una persona que le desea el mal a otra persona. ¿Qué mal? Esa persona, un enemigo es una persona que le desea el mal. Usted ha visto un montón de personas que dicen: ¿cómo quisiera que este fuera pobre? ¿Ha escuchado ese tipo de comentarios? ¿Cómo quisiera que este cómo quisiera que este tuviera esa enfermedad? Dice algunas personas. ¿Ha escuchado ese tipo de comentarios? ¿Cómo quisiera que este no tuviera empleo? Dice la gente. Y el problema es que hasta lo exteriorizan y lo dicen. ¿Cómo quisiera que este tuviera esta enfermedad que le dio a fulano? Y así anda la gente con la bocota abriéndola, diciendo lo que quieren para el otro. Todo eso son personas que son enemigos, porque el enemigo se caracteriza por desear el mal a la otra persona. ¿Quién es un amigo? ¿Quién es un amigo? El amigo es una persona que no le desea el mal a la otra persona, no le desea que el otro no esté sin trabajo, no le desea que el otro viva en pobreza, no le desea que el otro no tenga trabajo, no le desea que el otro esté en la cárcel, no le desea que el otro tenga una enfermedad incurable. O sea, el amigo se caracteriza por desear el bien a las personas. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, por eso es que hay que identificar quién es amigo y quién es enemigo. Entonces el enemigo se caracteriza por continuamente desear el mal a la otra persona. Entonces Satanás, que es el enemigo de nuestras almas, dice la Biblia que los objetivos de él es hurtar, matar y destruir. Entonces el objetivo de él es hurtar, matar y destruir. Él no nos puede ver. Él le molesta que usted esté aquí. Él le molesta que usted esté perseverando. Él le molesta que usted tenga interés en las cosas de Dios. Entonces ya usted está conocedor de que no solamente fue David que tuvo un enemigo, que fue Saúl, sino que usted y yo, este 2026, ahí están los enemigos con experiencia. Ahí están los enemigos interesados en que usted y yo desistamos. Ahí están los enemigos interesados en que usted y yo no perseveremos. Ahí están los enemigos interesados en que usted y yo desistamos de la vida cristiana. Pero ahora que usted ya entiende y entendemos que tenemos enemigos, que tenemos a ese enemigo que es el adversario de nuestras almas, entonces usted y yo debemos de orar, debemos de pedirle al Señor que este 2026 nuestros enemigos no nos vayan a botar, que nuestros enemigos no vayan a cumplir sus objetivos, que nuestros enemigos no vayan a atentar contra nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, como le menciono, cuando uno tiene un enemigo, entonces lo que le viene a la mente es la fuerza humana. Me voy a defender yo me voy a defender. Entonces, como le mencionaba, el caso del hermano que es policía, entonces él dice: sí, yo llevo el arma y yo me voy a defender cuando me vea con mi enemigo. Pero él toma la decisión de dejar su arma en la delegación y está conocedor que tarde o temprano en el bus se va a encontrar con los que él ha arrestado, parientes que él ha arrestado. Se enfrenta a ellos, pero no se enfrenta con su arma, sino que lo ve, agacha la cabeza y empieza a orar. Y empieza a decirle: Señor, aquí estoy, sin arma, indefenso, sin pruebas, sin elementos para defenderme. Pero es cierto, no tengo la fuerza humana, Señor, pero aquí estoy enfrente de mi enemigo, Señor. Aquí estoy enfrente de él, pero estoy confiando que tú me vas a sacar adelante. Y así como al hermano policía el Señor lo sacó adelante en ese asalto, también usted y yo tenemos que tener la confianza de que este año estaremos enfrente de nuestros enemigos y el Señor nos hará victoriosos enfrente de nuestros enemigos, y podremos decir allá por
diciembre del 2026, si el Señor lo permite, salimos victoriosos contra todos los enemigos que se levantaron este 2026, porque Dios estuvo conmigo. Por ejemplo, el enemigo de nuestras almas, él está interesado en crear disensión en su matrimonio. Una de las cosas que a él le molesta es ver esa unidad. ¿Cuál unidad? Esa unidad que usted tiene en su matrimonio. Esa unidad a él le molesta, porque él está interesado en desunir las cosas. Usted sabe que usted ve cómo se ven de especiales los matrimonios. Usted ve cómo los matrimonios llegan lejos cuando están unidos. Usted ve cómo los matrimonios alcanzan grandes logros con sus hijos, metas personales, metas financieras, metas espirituales. O sea, es increíble cuando ese matrimonio está unido. Todo lo que se alcanza la casa, se alcanza el estudio de los hijos, se alcanza el trabajo, se alcanza el que los hijos puedan estudiar. O sea, hay tantas cosas en esa unidad, pero usted tiene que estar consciente que hay un enemigo de su matrimonio. Y el enemigo de ese matrimonio es Satanás, es el adversario. Y él constantemente va a generar duda en alguno de los dos, por algún mensaje, por alguna llamada, por alguna situación que a veces imprudentemente las cometemos. Por ejemplo, una persona, por decirle algo, una persona que está casada, levanten la mano los casados, por favor. Por ejemplo, una persona que está casada no tiene nada que andar hablando con una mujer o con un hombre. Nada. Dígale que está a la par. Nada. Nada. Ay, espérate, mi amor, que ahorita a las 11 de la noche me escribió la no sé quién y ahí acostados en la cama. Espérate, permíteme, le voy a contestar y le voy a mandar una selfie. Tiene nada que estar hablando. Ahora, se lo explico porque a veces uno imprudentemente dice: esta tiene que aguantar, tiene que aguantar, o tenemos que aguantar. Pero ese tipo de situaciones meten una inestabilidad al matrimonio. ¿Y cómo se genera? Por una imprudencia. Por eso le menciono, por una imprudencia. Quizás no sabemos, por ignorancia, por torpeza. Entonces, y ese tipo de cosas generan una división. Y de repente esa sospecha se hace realidad. Y después que se hace realidad, entonces eso se convierte en un divorcio. ¿Y quién gana ahí? Satanás. ¿Y quién gana ahí? Satanás. ¿Por qué? Porque los hijos se desintegran. Y un matrimonio desintegrado, ¿qué es lo que sucede? O sea, solo póngase a pensar el ponerle un padrastro a sus hijos o una madrastra a sus hijos. Ese es algo terrible. No es la regla. No podemos decir que es la regla, pero en la mayoría de cosas hay hasta abusos. ¿En qué sentido? Hay personas que dicen que mire, mi madrastra no me dejaba ni tocar la refri, porque ella compraba los huevos en la casa y decía que si yo no traía huevos, entonces que no podía comer. O sea, hay unas terribles situaciones que se generan. ¿Pero por qué? O sea, hay un enemigo interesado en destruir su matrimonio para este 2026. Si usted no sabía, ay, hermano, ¿y quién le va a hacer caso a este hombre? Ahí se va a estar. Si viera la gran panza que tiene, ahí se va a estar. ¿Y quién le va a hacer caso a esta mi mujer, hermano? Si dice alguien, si ya con 3 hijos, ¿quién le va a hacer caso? Ahí tengo un caso yo de una persona que 5 hijos tenía de diferente padre, y vino un ciudadano americano. Se hizo cargo de los 5 hijos y ahorita se la llevó para Estados Unidos y ya tiene residencia con los 5 hijos completo. Hace una semana le escribí que ya está allá. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor.
O sea, no subestime a nadie, no subestime al enemigo. Entonces la gente dice, ¿qué le va a hacer? Ahí se va a estar. El enemigo de nuestras almas está interesado en destruirnos. Otra situación, el enemigo de nuestras almas está interesado este año en dejarlo sin trabajo. Si un matrimonio se queda sin trabajo, sin la parte económica, ¿qué sucede? Hay una inestabilidad. Y esa inestabilidad empiezan los pleitos. Y después que empiezan los pleitos, entonces viene el divorcio, vienen las separaciones, vienen los reclamos. Y ahí hay problemas. Entonces, este año probablemente el enemigo provoque que lo quiten del trabajo. Pero es ahí en donde juntos los dos deben de unirse y deben decirse, unirse, abrazarse y decir, Señor, tú pelearás por nosotros. Ha venido este enemigo del desempleo este año, Señor, pero tú vas a pelear por nosotros, porque nosotros no dependemos, Señor, de la economía de este país. Nosotros dependemos de ti, Padre. Tú eres nuestro Dios, nosotros te servimos a ti y tú nos has dado este trabajo, tú nos has dado esto y tú no nos vas a dejar este 2026 a pesar de las situaciones difíciles. Tú nos vas a sacar adelante porque Dios pelea por sus hijos. Termino esta noche, hermanos. Termino esta noche. El pueblo del Señor en la Biblia, hay muchos ejemplos que le puedo mencionar en donde estuvo en situaciones difíciles. El caso de el pueblo de Dios en el Mar Rojo. Estaba Faraón queriéndoselo devorar. Pero ahí en medio de aquella situación, Dios peleó por aquel pueblo. Dios peleó por ellos. Entonces usted y yo tenemos que saber que nuestra confianza no está en los hombres, que nuestra confianza no está en lo que alguien puede hacer. Nuestra confianza está en Dios. Y si nuestra confianza está en Dios, Él peleará por nosotros. Así como lo ha hecho durante estos 20 años, así como lo ha hecho durante estos 5 años, así como lo ha hecho durante estos 60 años, los que tienen 60 años, así como lo ha hecho en estos 80 años, los que tienen 80 años, así Dios peleará por nosotros este 2026, porque usted no depende de los hombres, depende de Dios. Entonces, pero tenemos que estar conscientes de que ahí está el enemigo. Hermano, pero yo no veo a nadie. Pero ahí está. Está interesado que usted no tenga trabajo. Está interesado en que usted, su matrimonio se destruya. Está interesado en que sus hijos, se extravíen. Por ejemplo, yo le preguntaba a una persona que es adicta a las drogas, que cómo había incursionado en ese mundo. Y me dice él, mira, fíjate que yo cuando salí del colegio, me dice, no tuve ningún problema, me dice, nunca había probado la droga. Pero cuando llegué a la universidad, me dice, me hundí en la droga por unos amigos ahí. Entonces mucha gente piensa y subestima. Y dice, y subestima, ¿verdad? Por ejemplo, si un hijo entra en las drogas, es su hijo. Y usted va a tener que andar lidiando con él hasta el día que muera. Si un hijo entra a la cárcel, usted va a tener que irlo a ver. Aunque diga que no es suyo, que no sé qué, va a tener que irlo a ver. O sea, si un hijo le sucede algo, o sea, es padre hasta que se muere. Es madre hasta que se muere. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, hay un enemigo de nuestras almas y el enemigo de nuestras almas está interesado en robarnos a nuestros hijos. Está interesado en robárselos, en robarles la paz, en robarles
el cariño. Mire, por ejemplo, dice alguien: a mí no me importa la vida de mis hijos. Está bien. Pero si un hijo suyo se casa por decirle algo, con un marihuanero, así dice usted, pero ahí lo va a tener almorzando con usted, a su hijo y al marihuanero. Así como lo oye. O sea, a su hijo y al peludo, ahí lo va a tener. A su hijo y al que está lleno de tatuajes y lleno de aritos, ahí lo va a tener sentadito con usted comiendo sopa de gallina. ¿Qué le parece? ¿Cómo se va a sentir usted ahí? Con un loco que empieza a decir un montón de malas palabras ahí en medio del almuerzo. ¿Cómo se va a sentir? O sea, el enemigo está interesado en traerle el diablo a la misma mesa suya. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Entender que hay un enemigo de nuestras almas y saber que nosotros no podemos vencerlo, porque este enemigo es sabio, es inteligente, más que nosotros. No se crea que nosotros somos inteligentes y sabios, no. Si nosotros a puras penas tenemos un par de años acá en la tierra. Pero este enemigo es sabio, es inteligente. Pero como nuestra sabiduría no depende de la nuestra, sino que nuestra sabiduría depende del Padre, de nuestro Padre, que es Dios, y es el que nos guía, y es el que nos dice: por aquí te vas a ir. ¿Por qué? Porque Él es el que está a cargo de nosotros. Y como Él está a cargo de nosotros, Él peleará cada una de nuestras batallas este 2026. Entonces, ¿qué debemos de hacer ante los enemigos? No tomes venganza. Diga conmigo: no tomes venganza. Si le tiran una pedrada, no aviente otra pedrada. ¿Por qué? Porque si usted toma venganza, ¿qué va a suceder? Entonces, usted está tomando la justicia. Entonces usted tiene que poner la justicia en las manos de Dios. Y cuando uno pone la justicia en las manos de Dios, como lo decía en otra ocasión, cuando usted pone y deposita la justicia en las manos de Dios, Él conoce. Él no es como los jueces corruptos de aquí de la tierra, hermanos. Él no es así. Él es un Dios juez justo. A Él no lo vamos a engañar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A Él no le va a decir usted esto, otro. Él es un juez justo y a Él no lo vamos a engañar. Y cuando Él imparte justicia, hay justicia verdadera, porque viene del Padre de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Hay otro ejemplo en la Biblia, el caso de David y Goliat, allá por el libro de Samuel capítulo 17. Y ahí en ese escenario usted ve el escenario de David y Goliat. En ese escenario usted ve, se había levantado un enemigo, y el enemigo que se había levantado era Goliat, y desafiaba al pueblo de Dios. Y no solamente desafiaba al pueblo de Dios, sino que le decía, menospreció a David. Pero no solamente menospreció a David, sino que lo humilló. Y no solamente eso, pero usted ve que en medio de aquella situación, David escogió 5 piedras, 5 piedritas, pero no las ocupó todas. Pero se enfrentó a ese enemigo, a ese Goliat. Y cuando enfrentó a ese Goliat, le dijo: tú vienes a mí con espada y con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y en el nombre de Jehová de los ejércitos ahora te venzo. Y salió vencido el enemigo de David. Entonces, este 2026 usted se va a enfrentar a situaciones difíciles. Y sin duda, ahí no voy a estar yo, no va a estar el pastor general, va a estar usted solo. Y en medio de aquella situación en que esté solo, recuérdese que Dios peleará por nosotros.
Recuérdese que cuando esté sin empleo, Dios peleará por nosotros. Que cuando esté pasando el momento de aflicción en el matrimonio, recuérdese que Dios peleará por nosotros. Que cuando esté a punto de entrar a la cárcel, Dios peleará por nosotros. Recuérdese que cuando esté en un momento difícil de enfermedad, recuérdese que Dios peleará por nosotros, porque Él vencerá a nuestros enemigos. Pero no solamente eso. Imagínense cuánta inestabilidad traen las enfermedades a nuestra vida. Por ejemplo, si una persona se enferma, hasta ahí llega. Que nosotros hemos depositado la confianza en Él. Y cuando usted deposita la confianza en el Padre, entonces es el Padre que lo pasa a la calle a uno, ¿o no? Por ejemplo, si usted se quiere aventar el bulevar del Ejército, usted es un niño, probablemente lo atropellen los carros. Pero usted viene y ve a su papá y le dice: no, yo no puedo, y lo agarra de la mano. Entonces usted va seguro. Entonces este 2026 usted no se va a aventar a la calle solo, sino que usted está viendo a su Padre, y su Padre no es el biológico, sino que es el Padre celestial, Jehová de los ejércitos. Y entonces usted se agarra de la mano de Él y usted va a poder pasar la calle. Y no solamente la calle, la enfermedad, la muerte, las dificultades en el matrimonio, las dificultades que vendrán este 2026. Quisiera decirle lo contrario. Quisiera decirle: mire, hermano, este 2026 usted no se va a enfrentar a nada, todo va a ser positivo. Pero lo estaría engañando. Este 2026 cada uno enfrentaremos diferentes circunstancias, pero quiero decirle que Dios peleará en cada una de esas circunstancias, porque usted no ha creído en una institución humana, sino que usted y yo hemos creído en el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios ha vencido todas las enfermedades. El Hijo de Dios nos ha hecho partícipes de su gloria a nosotros los creyentes. Vamos a darle un fuerte aplauso, pues. Amén. Así que no esté triste este 2026, hermano. No esté triste. Levante la cabeza, levante el ánimo, que largo camino nos resta. Así que no se preocupe lo que esté pasando. Probablemente ha llegado una situación a su vida que usted está pasando alguna tristeza, pero no se preocupe. Levántese, porque usted no está solo. Hay un Dios del lado suyo, interesado en que usted pelee, y no solamente pelee, sino que gane sus peleas, cada una de ellas, por muy complejas que sean. Dios peleará por nosotros, hermanos, este 2026. Quiero decirles a todos aquellos que cuando las personas están pasando una dificultad, el enemigo susurrará a tu cabeza y te dirá: ya no se puede hacer más, suicídate, mátate. Pero esa no es la solución. La solución este 2026 es depositar la confianza en Dios. Y cuando depositamos la confianza en Dios, entonces Dios pelea cada una de nuestras batallas.